En la literatura hemos tenido buenas madres, madres normales, Mamacitas. pero también mamacitas, 320, sí, no mentiras. También hemos tenido esas malas madres, esas madres que generan rechazo más allá de las heroínas. Así que en el capítulo de hoy quisimos retratar o recomendar esos textos que nos han llevado a reconocer ese tipo de madres. Y es que las madres en la literatura han puesto mares de tinta a su disposición. Y pues no sé si alguien pensó que este tema podría abordarse desde la parte de la imperfección, no tan buena, de las malas madres, porque para madre perfecta tenemos a la Virgen María, pero aunque Vallejo no es que la lleve muy bien. Sí, eso es tema de religión. Sin embargo, una mala madre siempre ha provocado un drama. Y donde hay drama, hay espectáculo. Más allá de eso, yo siento que también esa conmemoración genera emoción en un país como Colombia, en el que el Día de la Madre es uno de los días más violentos, pues genera todo un contraste entre ese amor que se siente sobre la persona que lo trajo al mundo, pero que termina en una tragedia. Es por eso que hoy queremos hacer hincapié en nuestro capítulo. Hay una axioma que figura muy bien para nuestra sociedad, y es que si hay algo que no se le perdona a una mujer, es que sea mala madre. En una sociedad como la nuestra. Sí, en una sociedad bastante machista, que carga con difícil. esa culpa de no ser perfecta y de priorizar tu vida como mujer sobre la de aquellos que dependen de tus cuidados. Pero antes de entrar en materia, vamos a ir con las buenas. Vamos a hablar de las buenas madres. De las madres que reflejan a cientos y miles de mujeres colombianas. Sí, yo creo que hay que empezar con un libro demasiado bonito que se llama La Madre, de Máximo Gorki. Es un texto de esa época de la Revolución Rusa, esa revolución socialista, en la que narra cómo esta señora es víctima de rechazo, de maltrato, de un alcohólico que llegaba a golpearla todos los días. Este señor muere, ella queda viuda a cargo de un hijo, trabajan en una fábrica, pero había algo valioso, formó a un hijo lector. Y ese hijo lector, en esa casa en la que tenían en los suburbios de Rusia, Pablito, logra llevar a una cantidad de amigos también revolucionarios y expandir ese pensamiento socialista y comunista. Hay algo muy curioso que pasa en el libro, y es que esta señora en las fábricas, debajo de su falda, llevaba el panfleto comunista y lo expandía por todas sus compañeras. Su hijo lastimosamente cae preso, pero es ella quien empieza esa lucha, a pesar de que al comienzo del texto se pronuncia como alguien apolítica. Después de eso, ella por su hijo hace lo que sea, y una de las maneras de hacer por su hijo es llevar ese pensamiento al punto en que también cae presa por llevar publicidad socialista. Este libro fue un libro prohibido durante mucho tiempo en Europa, pero sin embargo también es un libro muy interesante para entender la Revolución Rusa y para enaltecer el nombre de estas mujeres que durante años soportaron maltrato en estas fábricas. Bueno, y aquí hay un dato que nadie me está preguntando, pero que igual lo voy a decir. Cuéntanos, Alexandra. Y es que hace mucho tiempo, su merced, no sé si ya habría nacido. No, yo creo que no. En Colombia transmitieron una novela protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, que se llamó La Madre, y estuvo inspirada en esta historia. Calla ya. Nada más. No voy a decir Martín nada de Francisco, calla ya. No voy a decir nada más. Y aquí le voy a traer Eva. Eva es una mujer de 40 años que ha buscado tener un hijo por mucho tiempo. Y cuando por fin se le da este milagro, además porque ya está en sus 40, y no es que a los 40 uno esté viejo, Esta pero sección pues es patrocinada por Colpensión. pero pues 40 ya para tener un hijo, no, los 40 este es para disfrutarlo. Para la vida de la otra pensión. manera. No, Okay. Acá en este país no. El punto es que Eva queda embarazada, tiene a su hijo y con todo el amor del mundo lo recibe, pero se da cuenta que su hijo tiene algo raro. Ella, como todas las mamás, trasnocha,
lo cuida, lo protege, lo asiste, pero el niño no para de llorar, no para de llorar. Bueno, transcurre la historia y un día la llaman del colegio a decirle que su hijo asesinó a cientos de estudiantes. Pero aquí retrata la culpa que siente ella por no haber podido hacer nada por su hijo, por no haber podido hablar de Kevin a tiempo, porque nadie le paró bolas, porque el papá se separaron, de hecho, porque pensaron que era que la vieja no lo quería, no quería al niño. Y resultó ser que el niño es como uno de estos personajes que protagonizan las masacres en Estados Unidos. De hecho, el libro fue inspirado en una de tantas historias que uno ve por televisión. Se llama Tenemos que hablar de Kevin. Ok, interesante porque digamos que es ese rol de la mamá de, primero, de proteger a su hijo, pero incluso los quehaceres muchas veces omiten ese tipo de cosas de las que se tiene que hablar en casa. De hecho, ella era una mujer satisfecha con su vida, completamente feliz. Pero cuando nació el niño, como era tan demandante, decidió dejar de lado su carrera, su vida como esposa, su vida como mujer, como amiga, para dedicarse 100% a este muchachito, que resultó ser un personaje bastante polémico y que, pues, digamos que siguen pasando este tipo de escenarios. Yo creo que también, desde ese punto de vista que tú lo planteas, este libro es maravilloso. Este libro lo tienen que leer. Si usted es madre, si es padre, si no lo es, si es hijo, hay que leerlo, y es de la maravillosa Piedad Bonet. Piedad Bonet por dos. Lo que no tiene nombre. ¿Y qué hacer con estos pedazos? En el caso de Piedad Bonet, lo que no tiene nombre es un homenaje a su hijo. Un pelado que a los 20 años le diagnostican esquizofrenia, era artista plástico, y a los 28 años decide quitarse la vida. Estaba haciendo la maestría en Estados Unidos y digamos que desde la configuración que tenemos nosotros o desde ese estereotipo que manejamos, podríamos decir que era un pelado con la vida arreglada, una mamá exitosa, una mamá profesora de la Universidad de los Andes, ganadora de múltiples premios en la literatura. Pero este libro recopila todo lo que sintió la mamá en la muerte de su hijo, y por eso dice: mi hijo no saltó al vacío, mi hijo fue al cielo, hizo un salto hacia el cielo. Y esa frase de Piedad Bonet, cuando dice, como yo quise haber sido el médico de mi hijo, yo quise haber sabido qué le pasó a mi hijo para que una enfermedad mental se lo llevara. Muchas veces este tema de la salud mental en Colombia es un tabú. La gente no va al psicólogo porque le van a decir que está loca o porque esa tristeza se puede arreglar con un par de copas, etc. Piedad Bonet lo hace muy bien, y hay algo que me parece muy interesante, y es que su hijo, al ser artista, ella empieza a buscar señales ya después de muerto en los cuadros que dejó su hijo, y decía como: venga, en este cuadro mi hijo sí expresaba tristeza, en este cuadro mi hijo sí expresaba una desesperación. Y también hay algo importante que pasa en el texto y que luego ella lo reafirma en un par de entrevistas, y es que le dicen que cuál fue el error que ella pudo haber cometido, y ella dice que efectivamente fue enseñarle a su hijo a ser perfeccionista. Ese es uno de los errores más grandes que cometió, y no dejarlo ser, a pesar de que tenía una vida muy independiente. Yo siento que este libro es una invitación grandísima a todos los padres y las madres de familia que se pregunten sobre la salud mental de sus hijos, qué está pasando en ellos. Y bueno, para finalizar con Piedad Bonet, este libro, ¿qué hacer con estos pedazos? También retrata la vida de Emilia, una mujer de 64 años, casada con el mismo hombre durante por lo menos 40, y empieza a reflexionar sobre cómo ha sido su vida, las pequeñas muestras de violencia, el abandono que ella ha tenido consigo misma, y bueno, el drama que pasan muchas madres que se entregan a un hogar. ¿Qué hacer con estos pedazos? Bueno, y ya para finalizar, estas madres que son un ícono de amor profundo,
de batalladoras y de mujeres que van hasta el final con y por sus hijos. Tenemos a Paula, que es una novela de Isabel Allende. Es una novela autobiográfica. De hecho, Isabel Allende la escribió o la empezó a escribir en la sala de un hospital en Madrid, cuando su hija Paula, de 21 años, cae en coma a causa de un accidente automovilístico. Y aquí la vieja empieza a sentir un inmenso dolor, pues totalmente. Y empieza a querer contarle a su hija Paula cosas de su vida, cosas que nunca le ha contado, sobre su infancia, su adolescencia, la vida con sus abuelos. Y empieza de cierta manera a desnudar un montón de sentimientos que a veces las mamás guardamos porque somos ese modelo casi impecable para nuestros hijos. Y ella empieza aquí a contarle un montón de situaciones. Y en ese trasegar, en esas cartas, es una novela epistolar, todas las cartas dirigidas a Paula, comienza también a ver al final como la idea que ya ella tiene de que su hija ya no ocupa ese cuerpo, está ida, y que de alguna forma también tiene que dejarla ir. Esta vieja pasó cada noche en un motel de mala muerte ahí al lado del hospital, hasta cuando se dio cuenta que ya no podía hacer nada, o sea que no era completamente inútil que ella estuviera cerca o lejos, porque su hija nunca iba a regresar. Y es el dolor de muchas madres que no solamente tienen a sus hijos enfermos, sino que los tienen desaparecidos. Ese es como el trauma, peor. El trauma que genera ese tipo de situaciones. Bueno, pero entonces, esto fue como para ponerle el lado bonito de... Sí, el sentimentalismo. Sentimentalismo, que Mercedes es muy sentimental. Sí, yo soy enérgico más que todo. Sí, pero ese no es nuestro tema. Nuestro tema son las malas madres, las terribles de la literatura, que por suerte ninguna es la suya. Ni la mía, porque solo hay una, pero ninguna como la mía. Y entonces empezamos con la que mata a sus hijos. La madre que mata a sus hijos.